Hola a todos. Hola. Hola a todos, ¿qué tal? Bien, gracias. Bueno, para complementar este proyecto de Yasunari Kawabata presentado por los estudiantes de Seminario Doctor de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, desde la comodidad de la educación virtual, en esta fría Bogotá, vamos a platicar un poquito de lo que es la obra de El rumor de la montaña, escrita por este autor. Bueno, esta obra ha sido aclamada por la crítica, a pesar de ser de una de las más extensas de Kawabata. Bueno, si no es que es la más extensa, y la ha catalogado incluso como una novela perfecta por la pulcritud de la narrativa y la cantidad del detalle que nos ofrece a través de toda esta escritura, tanto de la naturaleza, de sus personajes, de los sentimientos con que se encuentra nuestro personaje principal, que pues podemos decir que es lo más difícil para expresar. Pero no solo su personaje principal, ¿no? Que también resulta como cautivar a como la novela. Pero pues también es necesario tener en cuenta a los personajes secundarios, como los miembros de su familia y demás, ya que pues estos también hacen parte y llegan a cultivar la trama de una gran obra, ¿no? De modo que Sí, también nos bueno, la hacen como más vívida, ¿no? sí, Sí. además, pues de esta obra se puede decir que la prosa es concisa, es breve, facilita muchísimo la lectura y pues sin embargo no se convierte en una obra obvia a pesar de la narrativa que maneja. Eso mantiene la atención de los lectores puesta pues en los sucesos de la historia y en qué puede pasar. Totalmente. De hecho, es increíble cómo puede llegar a sentir uno el frío en la nariz o la brisa rozando el cabello o todos estos sentimientos que se muestran en estos panoramas. Mm, los olores, sentimientos como vergüenza, melancolía, todo este tipo de cosas. Exacto. Digamos que la descripción de la situación es tan detallada que sería como ilógico no lograr cómo esquematizarla en una imagen mental, ¿no les parece? Digamos que cada circunstancia nos plantea Kawabata, como por ejemplo en algunos de los fragmentos que se pueden encontrar en este libro, ¿no? Digamos un ejemplo de esto podría decirse, y cito, en esta obra, había dos o tres cerezos jóvenes, o tal vez ramas, y no árboles independientes, que parecían salir de las raíces del árbol mayor. En la gruesa base del tronco, como añadidas, había unas pequeñas ramas con hojas. O sea, en este simple fragmento podemos armarnos una imagen completa de la situación. No sé si a ustedes también les pasa. Claro, claro, esto ya pues era parte más del estilo del autor en este punto, ¿no? Sí, de hecho es del neosensualismo, que él fue un pionero en este ámbito, en este campo. Sí, pero bueno, por esa parte no nos vamos a extender tanto todavía. Comencemos por tratar los conflictos que se muestran en la cabeza, pues, de nuestra protagonista, para empezar. Bueno, el protagonista, Shingo, es un hombre jubilado de más de 60 años. En este punto, más que tener una fatiga de su cuerpo, está presente en su mente y él se está enfermando pues sí, de su mente, se está enfrentando a la presencia de flashes momentáneos de lo que fue su vida pasada. Ujú, sí, exacto. Pues con esta edad creo que a cualquiera le podría pasar. Sin embargo, pues además de esos flashes, Shingo también está presentando como momentos de amnesia. Incluso podríamos decir que podría rozar con la demencia senil o con el mal del Alzheimer, ya que pues con el tiempo vemos en el texto que actos tan simples en la vida cotidiana se van haciendo más y más difíciles para él. Algo que podemos ver, digamos, como el simple hecho de amarrarse los zapatos, atarse la corbata o fechas específicas que eran para él como imprescindibles, que nunca se le habían olvidado, empiezan a verse un poco borrosas con el tiempo. Pues me causa como este hombre tiene tantos males encima,
digamos que en la carne, y con él para que este gusto desaparezca. Em, empieza a buscar la, de alguna forma la carnalidad en todo lo de su vida. En eso tienes toda la razón. Digamos que en un punto él llega con la hermana muerta de Yasuko, su esposa, que además se empieza a presentar en varios de sus sueños con otros amigos cercanos de su pasado. A esto me refiero con la importancia de los personajes secundarios para esta historia. Por ejemplo, en su nuera Kikuro. Ujú. Sí, a mí, por ejemplo, me gusta mucho la relación que él tenía con ella. Con el tiempo se plantea prácticamente como la única persona comprensiva con él, o que tiene claro que él está allí como ocupando ese lugar en la casa y pues también se maravilla mucho con la claridad y la profundidad de sus expresiones, de la forma en la que él empieza como a pensar todo en su cabeza. Él, él la ve a ella de una manera sensual. Bueno, además de una amiga y del hecho de que le tiene algo de lástima porque sabe que su hijo le es infiel, como muchos hombres de la tierra. Exacto. Además, cabe recalcar que pues a lo largo de esta obra como que Kawabata utiliza a los miembros más adultos de esta familia. ¿No se han fijado? Digamos que para hablar de varios temas. Pero pues en este caso se centra en uno que pues superpone a todos los demás y también logra inundar como de melancolía y soledad la obra. También se podría decir que son personas que pues conviven en una misma casa, pero en realidad están completamente solas, todos y cada uno de ellos. Y lo único que parece ser consciente de ello pues es nuestro personaje principal, Shingo. Ujú, sí, pues digamos en este punto, ya cuando Shingo ha hecho un análisis bastante profundo, casi que a cada miembro de su familia es inevitable darse cuenta de cómo él se culpa por, digamos, por ejemplo, las acciones de su hijo, porque él mismo también se alejó hace años cuando él estaba trabajando y cuando era joven y tenía una vida, pues aparte distanciado de su familia, él nunca tuvo cercanía o nunca estableció como esos lazos con su hijo o sobre la importancia de la familia o pues bueno, cosas básicas que para nosotros son muy obvias, pero es algo que Shingo está aprendiendo hasta el momento y algo que también su hijo Shuichi, si no me equivoco, pues estaba ignorando y al parecer va a ignorar por muchos años más. Bueno, eso es por un lado, ¿no? Pero hablemos un poco de Fusako. Él también se culpa a sí mismo por la separación que ella está enfrentando, su fracaso matrimonial y el que sea madre soltera. La relación con ella tampoco fue demasiado sólida. De hecho, a él se lo ve muy aislado de su familia desde el principio. ¿Sí? Si no fuera por la relación con Kikuko y momentos de melancolía, desahogo y todo esto que tiene con ella, su demencia estaría terriblemente avanzada. Exacto, chicas, digamos que todos estos aspectos que abarcamos, toda esta trama, los personajes, pues nos damos cuenta que muchos de los personajes, tanto principales como los secundarios, como que eligen involuntariamente entre dos opciones. Se puede percibir, digamos que una de ellas sería aceptar la suerte que les ha tocado en la vida como efecto de la guerra. O por otro lado, pues sería excusar un comportamiento como inaceptable, como una especie de revancha por todo lo que la misma guerra les arrebató. En pocas palabras, digamos, por decirlo así, se pueden encontrar como dos maneras de afrontar este duelo. Una sería la resignación, considero yo, y otra pues sería como el enfado o la rabia. Bueno, volvemos aclarando que esta obra fue lanzada en el año 1954. Un año duro, duro, duro para Japón. Claro que sí, pero bueno, para entender un poco esta parte, vamos a pues tratar un poquito lo que fue el contexto de Japón en ese entonces y para empezar tendríamos que ver lo que era Estados Unidos en este año, en 1933 más o menos. En este año subió al poder Franklin Roosevelt hasta el año 1945. Sí, pero no solo pasó esto, también tenemos que tener en cuenta, y obviamente no se puede olvidar, que pues la Alemania del 39, cuando el señor Adolfo Hitler inaugura la Segunda Guerra Mundial.
Ush, claro, ahí sí empezó, digamos, todo, pues todo lo que conocemos de contexto desde entonces a nivel mundial. Sin embargo, viajando un poquito hacia España, no, lo siento, Asia, Japón empieza a darse cuenta de que el Reino Unido empezaba pues a aumentar su territorio y ellos querían hacer lo mismo. Entonces, digamos que empezó a hacer una serie de colonizaciones para expandirse. Un país, bueno, este país se expandió a muchas partes, ¿no? Filipinas, bueno, muchas partes de Asia, pero uno de estos países más afectados fue Corea. En ese entonces, pues era Corea solamente, no había Corea del Norte y Corea del Sur, sino solamente Corea. Y para ser más precisos, Japón entra a este país en el año 1910 para quedarse 35 años. En este tiempo hubo muchas denigraciones. Por ejemplo, los coreanos ya no se llamaban por su nombre o por su apellido, sino algún apellido japonés. Entonces, el que tenía de apellido Lee, por ejemplo, pasaba a tener apellido Suzuki. Tienes toda la razón, Cami, pero pues esto no era lo único. También recuerdo que se veía, pues también que las mujeres tenían que ser sexo trabajadoras, ¿no? Del ejército japonés. No sé si escucharon ello. Estos también las Sí. usaban como método de tortura. Pues digamos que están en un país frío. Sacan a las personas, las encadenan y el soldado japonés lo que hace es gotear con agua las manos de estas personas. Ya después, digamos que de unas 5 horas, por ejemplo, las metían las manos congeladas en agua hirviendo. Adivinen cuál era el resultado. La carne quedaba dentro de la olla y lo que sacaban de estas personas era el simple hueso. Esto resulta como que ser un dato curioso, pero pues es realmente inhumano, ¿no lo creen? Ush, es Total. muy, o sea, es tétrico, resulta tétrico. Ush. Sin embargo, pues bueno, volviendo a Estados Unidos, por este entonces vemos que Estados Unidos impone embargos a Japón por el petróleo y pues además este país intenta apoderarse de las Indias Orientales, neerlandesas, por la cantidad de petróleo también. Bueno, al tener embargos por parte de Estados Unidos, lo que hacen es persuadir a este país y allí es cuando ocurre en 1941 el ataque a la base naval de Pearl Harbor por parte pues de la Armada Imperial Japonesa. Sí, Isa, en este punto es cuando ocurren dos ataques con media o una hora de diferencia más o menos, dejando bajas en Estados Unidos de 200 aeronaves y más de 2.400 muertos. Digamos que al día siguiente, eh, pues digamos que Estados Unidos le aclara la guerra al Imperio de Japón y por esto Alemania e Italia pues le declaran la guerra a Estados Unidos. Y es cuando pues podemos observar que entra oficialmente la Segunda Guerra Mundial, gracias a este acto. Ujú. Ahí eh, ya es como el 30 y pico. Pasemos un poquito más allá a lo que es 1945, cuando pues acaba esta guerra, pero resulta que en este año ocurre un cambio importante para Estados Unidos y es que el presidente Roosevelt se va y llega al poder el señor Harry Truman y es un periodo fuerte. Sí, 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 pues en manos de él, pues ya continúa la guerra que hay con Japón y este señor es quien le da como un ultimátum a los japoneses y les dice prácticamente como de no ser así, tendrán una destrucción rápida y absoluta, así de simple. Y pilas, no es que nos estemos inventando ese dato, eso es completamente verídico y hay una grabación en donde lo muestran a él diciendo estas palabras, esta amenaza a Japón. Exactamente, Cami. Y pues ahí mismo es cuando, bueno, este es el mismo año en el que a los pocos días el señor da la orden de atacar Hiroshima y con un vuelo piloteado por el coronel Paul Tibbets, que sobrevolaba Hiroshima a unos 9,5 kilómetros de altura, cuando liberó la bomba Little Boy, que explotó en el aire y a unos 600 metros del suelo. 3 días después, pues atacó a Nagasaki. Esas fueron las dos explosiones, pues absurdamente Claro, dañinas. sin embargo, pues es necesario como aclarar que este era un blanco secundario, ¿no? Pues este
no estaba en las prioridades del ataque. Su prioridad en realidad en este momento era atacar Kokura, pero pues se dice que estaba, digamos, como que nublado y la orden era detonarla en un lugar que fuera visible. Digámoslo de alguna forma, por lo que cambian el rumbo a Nagasaki y ahí, pues un vuelo piloteado por el mayor Charles Swin dejó caer la bomba Fatma, que explotó a 500 metros sobre el suelo. Fue una bomba más dura que la 3 días antes y dejó pues entre 28.000 y 49.000 muertos. Terrible, terrible, un hecho espantoso, pero bueno. En ese momento, Estados Unidos está muy cerca del territorio porque fue a Alemania a acabar la Segunda Guerra Mundial en el 45, lo cual pues ya sabemos cumplieron, ellos sacaron a los nazis, se acabó esto y estando ahí, ellos dicen, bueno, ¿por qué no nos movemos un poquito y le ayudamos a Corea? Efectivamente, ellos son los que sacan a Japón de Corea, cuando ese país a periodo de gobierno que lo podríamos comparar a lo que fue para nosotros la patria boba, porque al sacar Japón, ya no control, entonces buscando quién poder de este país, y por un lado, entonces llega desde el sur el señor Sigmund Rhee, apoyado por la ONU, que es exactamente igual que los Estados Unidos. Ujú, claro que sí, pues igual aclaremos que este es un momento también importantísimo de la historia porque allí también Colombia entabla un vínculo poderoso y se forma la Unión Colombo-Coreana. Pues esto convierte a Colombia en el único país latinoamericano en dar su apoyo y mandamos aproximadamente 1.400 hombres a combatir con ellos. Sí, es indispensable tener el dato de que la guerra y sus últimos coletazos resuenan detrás de esta historia. Son un factor como determinante en esta novela y le dan un tinte pesimista, también un poco como resignado, muy común en las obras escritas sobre esta época y no solo en las de Kawabata. Uy, dijo Sherlock Holmes, datos, 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 no puedo hacer ladrillo sin arcilla. Bueno, entonces por el sur llega el señor Sigmund Rhee apoyado por lo que es la ONU, que es igual al... Y por el norte, por arriba, llega Kim Il-sung, el primero de la dinastía Kim, o sea, el abuelo del que hoy día está posesionado. Y este llega apoyado por lo que es la Unión Soviética y por China. Lo que pasaba era que en un punto territorial, lo que hoy conocemos como el meridiano 38, el paralelo 38, disculpen, se hacía una guerra entre las dos partes de Corea. Entonces, lo que, por ejemplo, hoy en la noche lograba tomar Corea del Norte, mañana en la mañana lo volvía a tomar Corea del Sur. Entonces, lo que hicieron fue hacer un armisticio 53 para cesar este tipo de cosas. Y ese mismo armisticio lo que hizo fue cesar, entre comillas, por decirlo así, la guerra y ya se hace la frontera y demás hasta el día de hoy. Sí, pues así quedó todo por ese lado. Sin embargo, pues ya pues volviendo a Hiroshima, cuando ocurre todo esto, Japón ya está de verdad muy mal, ha tenido muchas derrotas y llega un punto en el que el emperador Hirohito, en ese entonces dice como, bueno, me rindo y esto lo hace frente al señor Douglas MacArthur. Perdón, como dato curioso, les tenemos que este señor, MacArthur, hay un momento cuando está ocurriendo todo esto de Pearl Harbor, le empiezan a bombardear de una forma impresionante y lo llama el presidente Truman a decirle, devuélvase. MacArthur responde, no, no me voy a devolver porque no voy a dejar a mis hombres acá solos, que mueran solos. Yo me quedo acá a combatir con ellos. Y Truman le dice, no, hermano, se devuelve porque yo no me puedo dar el lujo de perder a uno de mis mejores hombres. Entonces, a MacArthur, pues, ¿qué más así? Como por ahí dicen, en donde manda capitán, no manda marinero. Le toca tomar sus cositas y devolverse hasta nueva orden. Tal cual.
Sí, pues bueno, como decía Cami anteriormente, hay que tener en cuenta, y pues bueno, ya para terminar, que hay una foto, o sea, hay pruebas absolutamente de todo lo que hemos mencionado, pues un poco de este contexto de Japón en este entonces. Y bueno, la foto es un poquito difícil de encontrar, pero en la foto se ve al gran emperador Hirohito en el que está haciéndole una venia a MacArthur. Y esta foto se vuelve como el boom, además el boom, digamos que se convierte en una deshonra porque pues es el gran emperador y está a los pies bajando su cabeza frente a este señor que pues nada que ver. Eh, ¿Sabes qué me encanta? Que Kawabata, a pesar de cargar consigo el paso de todo lo que está ocurriendo en este momento, de lo dura que fue su juventud, tiene una habilidad tan especial para captar la belleza de la naturaleza, eh, siempre tan calma, tan bonita, tan alegre, y sobre todo eso, tan alegre, contando todo lo que está ocurriendo en ese momento. Sí, tienes razón, como a pesar de las adversidades siempre mantiene como esa paz en sus relatos y pues eso es excelente, o al menos yo no podría hacerlo. Hay una cita que me encanta pues de ese libro, si me lo permites me gustaría incluirla. Claro, de una, hay Sí, demasiadas referencias que podemos tomar en ese libro y para mostrarle el encanto de Kawabata, todo sirve, así que hágale. Listo. Bueno, dice, y cito. Entonces oyó la montaña. No era el viento. Con la luna casi llena y la humedad en el aire bochornoso, la hilera de árboles dibujaba la silueta de la montaña que estaba borrosa, inmóvil. Era como el viento lejano, pero con la profundidad de algo que retumbaba en el interior de la tierra. Sospechando que podría tratarse de un zumbido en sus oídos, Shingo sacudió la cabeza. En ese instante, el sonido se interrumpió y de repente tuvo miedo. Sintió un escalofrío como un anuncio de que la muerte se aproximaba. Quería preguntarse con calma y determinación si había sido el sonido del viento, el rumor del mar o un zumbido dentro de sus oídos. Pero él sabía, pero había sido otra cosa. De eso estaba seguro, había sido la montaña. Eh, hermoso. no, o sea, sin palabras. Siento, siento que su espíritu de alguna forma estaba ligado con la montaña. Siempre se hace énfasis especial en ella a partir de un acontecimiento, una relación importante para Shingo, algo por el estilo. Por ejemplo, la pérdida de la memoria o ese momento en el que él entiende que hay fragmentos de sí mismo que ya no están y que pronto él va a dejar de existir con ellos. Sí, pero en este caso no es solo con la montaña, ¿no? Los cerezos, las plantas en general, como que la descripción que hace del campo de lirios es excelente. Y asimismo también logra como que tengas ese sentimiento de resignación con él, que sientas como ese amor por los sonidos y por cada cosa. Es como demasiado simple, como un gesto o algún tono de una voz o una mirada lo que nos hace sentir con él. También la posición de los personajes, o sea, la narración ayuda a identificar olores, posiciones de manos, posturas de un personaje, estados de ánimo, em, cualquier cosa que connote a partir de una postura, de sentimientos, de todo eso que es tan difícil de demostrar. Sí, de verdad que es una novela que pues todo el mundo tiene que leer, tanto para tomar conciencia de los valores que unen y separan a la familia, como para encontrar esa conexión con uno mismo, con su entorno, de pronto esa asimilación que él tiene de la muerte y ver cómo el cuerpo y la mente se van marchitando, pues también con los años. Y además de esto, mostrar la forma tan bonita en que se ve Japón en ese momento, con sus paisajes, su cultura, que nos muestra un Japón no con todas lo que surgió de todo este periodo que Sí, tuvo, que
vivieron, sino un Japón bonito, un Japón clásico. Sí, Sí, digamos que en resumidas palabras, trata sobre las pequeñas e inevitables diferencias familiares que al parecer, pues como ignoradas, pueden ocasionar grandes conflictos. Pero sin embargo, como que la literatura de Kawabata es altamente simbólica, como ustedes dicen. Digamos que las escenas son breves, descriptivas, de algún modo se hacen casi cinematográficas. Los detalles mínimos con los objetos, con los animales, digamos el clima, se logran convertir como en la sustancia vital de esta novela. Y no solo de esta novela, sino de muchas de Kawabata. Pues esto como que se puede dar a notar cada vez que tú lees como un fragmento, cada vez que vas transcurriendo pues el texto. Y yo creo que esto es lo que convierte a un escritor y lo que puede hacerte erizar la piel en cualquier momento. sí, sí, tienes muchísima razón, Gaby, lo siento. Pues bueno, ya para finalizar con este episodio, les hacemos saber que nosotros fuimos María Camila Martín, Dana Gabriela Sandoval y María Isabel Campos. De verdad, si llegan a tener tiempo o quieren leer algo diferente, disfruten de esta obra que nos ofrece este Nobel de Literatura de 1968. En serio, de verdad que nos ofrece una perspectiva de Japón muy bonita a pesar de la crisis por la cual estaba atravesando en ese momento. Y pues bueno, de verdad fue un verdadero gusto compartir esta experiencia con ustedes. Muchas Esperemos la gracias. disfruten. Gracias. Hasta luego.